Amados, quiero comenzar diciendo algo que sacude el corazón. No todo el que dice creer está preparado para la guerra que se está levantando en el mundo espiritual. Hay ataques que no se ven con los ojos, pero que desgastan la fe, la esperanza y hasta la visión de quienes han sido llamados. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que los escogidos, los que permanecen firmes en su fe, serán los que resistan y salgan victoriosos. No se trata de títulos, ni de cargos, ni de experiencias pasadas. Se trata de caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo con una fe viva y una oración constante. El enemigo no viene con armas visibles, viene con dudas, con pensamientos que buscan robar la confianza en Dios, con circunstancias que intentan apagar la llama de la fe. Por eso Jesús dijo que muchos serían engañados, pero los escogidos, aquellos que permanecen aferrados a la verdad, no caerán. La diferencia entre caer y permanecer firme está en cuánto dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Si Él es quien nos dirige, no habrá confusión capaz de derribarnos ni ataque que logre destruirnos. En momentos de prueba, la oración es el escudo más fuerte. No es una repetición vacía, es un diálogo profundo con el Padre. Cuando oramos con fe, el cielo se abre, la paz desciende y la fuerza regresa. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios ora con convicción, porque sabe que esa oración activa milagros, abre puertas y derriba fortalezas invisibles. No se trata de cuánto tiempo pasamos orando, sino de la calidad y la fe con la que lo hacemos. La prosperidad de un escogido no está solamente en lo material, sino en vivir con la certeza de que Dios sostiene cada área de su vida. El verdadero ataque del enemigo es intentar convencernos de que no somos hijos, de que no tenemos derecho a la bendición. Pero la Biblia declara que somos coherederos con Cristo. Eso significa que nada nos falta, porque la herencia espiritual que recibimos es más grande que cualquier riqueza terrenal. El escogido entiende que aunque vengan vientos contrarios, Dios siempre proveerá. Los milagros son el sello de que Dios respalda a los que creen. No hablamos de un pasado de gloria, sino de un presente donde el Espíritu Santo se mueve con poder. El ataque del enemigo intenta que dejemos de esperar lo imposible, que vivamos conformados con lo natural. Pero los escogidos no se conforman. Los escogidos levantan su fe y declaran que verán la gloria de Dios en su casa, en sus hijos, en sus finanzas y en su ministerio. El milagro siempre llega a los que perseveran. La fe es la llave que abre todo lo que el cielo ya preparó. Sin fe, el ataque espiritual se siente más pesado, pero con fe, hasta lo imposible se convierte en testimonio. La fe no ignora la realidad, pero la enfrenta con la certeza de que Dios tiene la última palabra. El escogido no vive por vista, vive por fe, y esa fe lo hace inquebrantable frente a cualquier intento del enemigo. Hoy quiero llamarte a levantarte como escogido. No es tiempo de retroceder ni de callar. Es tiempo de orar como nunca, de creer como nunca y de declarar como nunca. El ataque es real, pero más real es el poder del Espíritu Santo en ti. No te rindas, no te detengas, porque solo los escogidos que se mantienen firmes sobrevivirán. Levanta tu voz, activa tu fe y camina sabiendo que el cielo te respalda. Es tiempo de resistir y vencer. El hecho de ser escogido no significa que la vida será sencilla o que no habrá oposición, sino que se ha recibido una capacidad sobrenatural para resistir lo que otros no pueden soportar. Hay batallas que son invisibles, que no se libran con armas físicas, sino en la mente, en el corazón y en lo profundo del espíritu. Estas luchas se vuelven tan intensas que pueden desgastar a cualquiera que no tenga una raíz firme en la fe. Los escogidos son los que aprenden a discernir que no se trata solo de un mal día, de una emoción pasajera o de una simple dificultad, sino de un ataque espiritual que busca quebrar su confianza en Dios. Y aunque el golpe es fuerte, en lo íntimo hay una certeza que los sostiene y les recuerda que no están solos. Los ataques invisibles suelen llegar disfrazados de problemas comunes, como la preocupación por el futuro, la inseguridad económica o el miedo a perder algo valioso. Para quien no está bajo la cobertura del Espíritu Santo, esos problemas se convierten en cadenas que atan el alma y hacen perder la esperanza. Pero el escogido logra ver más allá de la superficie, entiende que esas situaciones son intentos del enemigo por robar la fe. En lugar de caer en la desesperación, se refugia en la presencia de Dios y busca respuestas en su palabra. De esa manera, lo que para muchos es una derrota, para él se convierte en una oportunidad de demostrar fidelidad y resistencia. Una de las características más claras de los escogidos es que no confían únicamente en sus fuerzas, sino que saben que el Espíritu Santo es su verdadera defensa. La diferencia entre quien cae y quien permanece está en quien sostiene su vida. Cuando el enemigo lanza pensamientos de derrota, el escogido responde con promesas divinas.
Cuando las circunstancias parecen cerrarse, recuerda que el cielo nunca se cierra sobre los que creen. Esa convicción no nace de un ánimo positivo, sino de una relación constante con Dios que renueva la mente y fortalece el espíritu. Así, cada ataque se convierte en un campo de entrenamiento para crecer en fe y carácter. Los escogidos saben que ser resistentes no significa que no sientan el dolor o la presión de las pruebas. Al contrario, muchas veces lloran, se cansan y hasta se preguntan por qué tienen que pasar por situaciones tan difíciles. Sin embargo, en medio de ese proceso, aprenden a sostenerse en la oración y a buscar en Dios la fortaleza que el mundo no puede dar. Esa es la diferencia. Aunque sienten lo mismo que los demás, no permiten que esas emociones los definan. El Espíritu Santo los consuela, los levanta y les da nuevas fuerzas para seguir avanzando aun cuando todo parece perdido. Otro aspecto esencial es que los escogidos entienden que la resistencia no es pasiva, sino activa. No se trata solo de aguantar los golpes, sino de levantarse cada día con la decisión de seguir creyendo y confiando. Esa actitud marca la diferencia porque transforma la resistencia en una victoria continua. Cada vez que eligen la fe sobre la duda, cada vez que levantan una oración en medio de la tormenta, cada vez que deciden adorar en lugar de quejarse, están demostrando que el enemigo no tiene poder sobre ellos. Su resistencia se convierte en un testimonio vivo de que Dios sostiene a los suyos. Los ataques invisibles también ponen a prueba la identidad. El enemigo busca convencer a las personas de que no son hijos de Dios, de que no valen, de que no tienen propósito. Pero el escogido no se deja engañar, porque recuerda que su identidad está firmada en la cruz. Esa certeza le permite resistir las mentiras y mantenerse firme en la verdad. Aunque todo alrededor grite lo contrario, en su corazón arde la voz del Espíritu que le recuerda que es amado, escogido y guardado. Esa convicción se vuelve una armadura imposible de romper. Los escogidos no son inmunes a la adversidad, pero sí son diferentes en la forma de enfrentarla. Otros se rinden cuando llega el cansancio, pero ellos se arrodillan para orar. Otros se quejan por lo que no tienen, pero ellos agradecen lo que Dios ya ha hecho. Otros se desesperan buscando soluciones humanas, pero ellos levantan sus ojos al cielo y esperan en el Señor. Esa manera distinta de responder es lo que les permite sobrevivir a ataques que a otros los derriban. La clave está en que han aprendido a depender de lo eterno, no de lo pasajero. Ser escogido implica llevar un peso que no todos pueden cargar, pero también recibir una gracia que no todos entienden. Esa gracia se manifiesta en la capacidad de permanecer firmes aun cuando la tormenta parece interminable. Los ataques invisibles, por más oscuros que parezcan, no tienen la última palabra, porque los escogidos se aferran a la verdad de que Dios nunca abandona a los suyos. Esa resistencia sobrenatural es lo que distingue a quienes han sido llamados y marcados para permanecer firmes en medio de la batalla espiritual más intensa. El enemigo no siempre aparece con ataques visibles, ni con situaciones que se puedan identificar de inmediato. Su estrategia más peligrosa es atacar la mente y la fe. Todo comienza con un pensamiento pequeño, una duda sembrada en medio de la calma, una voz interna que cuestiona si Dios realmente cumplirá lo que prometió. Esa duda parece insignificante al principio, pero si no se confronta, puede crecer y convertirse en una barrera que detiene la oración y la confianza. El escogido entiende que la mente es un campo de batalla y que cada pensamiento debe ser filtrado a través de la verdad de la palabra de Dios, porque de lo contrario se abre la puerta a la confusión y al temor. Cuando el enemigo quiere debilitar la fe, no siempre lo hace con problemas grandes. A veces utiliza lo cotidiano. Puede usar la espera prolongada de una respuesta, el retraso de una promesa o una puerta que parece cerrada. En esos momentos la fe comienza a sentirse frágil y la mente se llena de preguntas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que hice algo mal? ¿Y si esto nunca cambia? Esas preguntas parecen normales, pero en realidad son armas disfrazadas. El escogido reconoce que esas dudas no vienen de Dios, porque el Espíritu Santo trae paz, no confusión. Por eso decide responder con la Escritura y afirmar lo que Dios ya dijo. La mente puede convertirse en el lugar donde se gana o se pierde una batalla espiritual. Si el enemigo logra que un creyente dude de quién es y de lo que Dios puede hacer, ya ha avanzado mucho en su estrategia. Por eso la fe no es un sentimiento ni un ánimo positivo. Es una decisión diaria de confiar incluso cuando los ojos ven lo contrario. El escogido sabe que su fe será probada, pero también sabe que esa prueba produce madurez y firmeza. En lugar de rendirse a los pensamientos de derrota, elige llenar su mente con promesas y con oración. Esa disciplina interior lo hace fuerte frente a ataques que derriban a otros. El ataque a la fe muchas veces se manifiesta en la voz del desánimo. Es esa sensación que llega al corazón cuando parece que nada cambia, cuando se ha orado mucho y la respuesta aún no se ve.
El enemigo aprovecha esos momentos para susurrar que Dios se olvidó o que no vale la pena seguir creyendo. Pero el escogido aprende a no darle lugar a esa voz, porque sabe que el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Esa convicción lo ayuda a permanecer estable en medio de la incertidumbre. Su fe no depende de lo que ve, sino de lo que cree, y esa diferencia es lo que lo mantiene firme. Otra manera en que el enemigo ataca la mente es con pensamientos de comparación. Hace que una persona mire la vida de los demás y piense que está en desventaja, que Dios bendice a otros pero no a él. Ese tipo de pensamientos son veneno para la fe, porque destruyen la gratitud y el gozo. El escogido no cae en esa trampa porque entiende que cada proceso es único y que la fidelidad de Dios no se mide con el calendario humano. En lugar de compararse, se enfoca en lo que Dios está formando en su vida, y esa perspectiva le da fortaleza para seguir adelante sin envidia ni quejas. El ataque también llega con pensamientos de culpa. El enemigo busca recordar errores del pasado para convencer al creyente de que no merece lo que Dios prometió. Quiere que la mente se llene de condenación para que la fe no pueda florecer. Sin embargo, el escogido sabe que la gracia de Cristo lo cubre y que ninguna acusación puede separarlo del amor de Dios. Esa verdad lo protege de la manipulación del enemigo y le permite caminar con confianza, sabiendo que su fe está basada en la obra terminada de la cruz, no en su propio esfuerzo. La mente de un escogido no es inmune a pensamientos negativos, pero está entrenada para no aceptarlos como verdad. Cuando llega la duda, responde con fe. Cuando llega el temor, responde con oración. Cuando llega la mentira, responde con la palabra. Esa dinámica diaria es lo que lo fortalece, porque cada pensamiento derrotado se convierte en un testimonio de victoria. Así es como la fe se mantiene viva, no por ausencia de ataques, sino por la disciplina de resistirlos. Finalmente, el enemigo ataca porque sabe que la fe es la base de toda victoria espiritual. Sin fe no se puede agradar a Dios y sin fe no se pueden recibir las promesas. Por eso, la lucha constante es contra la duda y la incredulidad. El escogido entiende este principio y se arma con la oración, la alabanza y la meditación de la palabra. Así, aunque los pensamientos negativos lleguen una y otra vez, no encuentran terreno fértil, porque la mente está ocupada en la verdad y el corazón firme en la fe. La oración no es un recurso de emergencia que se usa solo cuando todo va mal. Es el escudo que protege constantemente el corazón y la mente del creyente. Cuando una persona aprende a orar con fe, se abre un canal directo con el cielo que ninguna fuerza del enemigo puede bloquear. La oración sincera no necesita palabras adornadas ni fórmulas complicadas. Lo que requiere es un corazón dispuesto a hablar con Dios y confiar en que Él escucha. Esa conexión íntima se convierte en la defensa más poderosa frente a cualquier ataque espiritual. Un pensamiento negativo puede desanimar, una circunstancia difícil puede agotar, pero una oración hecha con fe renueva y fortalece de una manera que nada más puede hacer. El poder de la oración está en su capacidad de transformar el ambiente espiritual. Donde hay oscuridad, la oración trae luz. Donde hay miedo, la oración trae paz. Donde hay confusión, la oración trae claridad. No es que la oración cambie automáticamente las circunstancias externas. Muchas veces lo primero que transforma es el corazón de quien ora. Esa transformación interior es la que permite enfrentar los desafíos con calma y esperanza. El enemigo sabe esto, por eso intenta distraer y evitar que los escogidos oren, porque sabe que una vida de oración constante es una vida que se mantiene en victoria. Una de las estrategias más comunes del enemigo es hacer creer que la oración no tiene efecto. Muchas personas oran y como no ven resultados inmediatos, piensan que fue en vano. Esa es una mentira muy peligrosa porque desanima y lleva a abandonar la disciplina espiritual. El escogido entiende que cada oración es escuchada, y aunque la respuesta tarde, el cielo siempre responde en el tiempo perfecto. Esa certeza permite orar sin desmayo, sabiendo que la perseverancia en la oración no solo mueve la mano de Dios, sino que también fortalece el espíritu de quien ora. Cuando un escogido ora, no lo hace desde la derrota, sino desde la posición de hijo amado que sabe que tiene acceso al Padre. La oración no es un acto de desesperación, es un acto de autoridad espiritual. Es levantar la voz y declarar que el enemigo no tiene poder, porque Dios está en control. Esa actitud cambia la manera en que se enfrenta la vida. Ya no se trata de pedir con miedo, sino de hablar con la convicción de que el cielo respalda. Esa seguridad es la que hace que la oración sea un escudo tan fuerte que ninguna estrategia del enemigo puede penetrar. La oración también tiene un efecto en la atmósfera del hogar y en las relaciones. Cuando en una casa se ora con fe, se nota una diferencia en la paz que se respira. Los problemas no desaparecen mágicamente, pero se enfrentan con más sabiduría y paciencia.
Los hijos aprenden a confiar en Dios al ver a sus padres orar. Los matrimonios se fortalecen cuando buscan juntos la guía del Espíritu Santo. Y hasta las decisiones más difíciles se vuelven más claras cuando se toman después de haber orado. Por eso un hogar que ora es un hogar protegido y bendecido. El enemigo no puede resistir una vida de oración, porque sabe que cada palabra levantada al cielo es como una flecha que desarma sus planes. La oración desata ángeles a favor de los hijos de Dios. Abre puertas que parecían cerradas y derriba muros que parecían imposibles de mover. El escogido que entiende esto nunca deja la oración como una opción secundaria. La convierte en su primera respuesta frente a cualquier situación. De esa manera, los ataques espirituales pierden fuerza porque hay un escudo constante que los neutraliza. La oración también tiene un efecto poderoso en la mente. Muchas personas viven cargadas de ansiedad y pensamientos de miedo porque no llevan sus preocupaciones a Dios en oración. El escogido aprende a soltar en oración lo que no puede controlar y recibe a cambio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es lo que lo mantiene estable aun cuando las circunstancias externas siguen siendo complicadas. Mientras otros se hunden en la angustia, él descansa porque sabe que su carga está en manos de Dios. Orar con fe no es solo pedir cosas, es entrar en la presencia de Dios y recordar quién es Él. Es reconocer su grandeza, agradecer por lo que ya ha hecho y confiar en lo que hará. Cuando un escogido ora de esa manera, su corazón se llena de esperanza y su espíritu se fortalece. Esa es la razón por la que la oración es el escudo más fuerte, porque protege, renueva, da paz y activa el poder de Dios en la vida diaria. La oración es la clave que mantiene firme al escogido en medio de los ataques invisibles que buscan derribarlo. La prosperidad de un escogido no puede medirse únicamente con lo que se ve en la cuenta bancaria o en lo material que posee. Hay una prosperidad más profunda que está ligada al alma y a la certeza de que Dios cuida cada área de la vida. Esa prosperidad interior es la que permite caminar en paz aun cuando las circunstancias externas no son las mejores. No depende de un aumento de salario, de una herencia o de un negocio exitoso. Depende de la convicción de que el Padre es proveedor fiel y que nada le faltará. Esa seguridad trae descanso, porque el corazón deja de vivir esclavo del miedo a la escasez. Un escogido prospera porque vive bajo principios que no cambian, y uno de esos principios es confiar en la provisión divina. El mundo enseña que la seguridad está en acumular, en guardar y en controlar cada detalle. Pero la fe enseña a soltar y a creer que Dios abrirá caminos donde no los hay. Esa mentalidad cambia la forma de ver los recursos. Ya no se trata de cuánto tengo, sino de cuánto confío en que Dios multiplicará lo que pongo en sus manos. Esa confianza no es pasiva, sino activa, porque lleva al creyente a trabajar con excelencia y al mismo tiempo a descansar en la fidelidad de Dios. El enemigo muchas veces ataca intentando convencer que no se tiene derecho a la prosperidad espiritual y material. Quiere que el escogido viva limitado pensando que pedir bendición es egoísmo o que soñar con abundancia es incorrecto. Sin embargo, la Biblia declara que somos coherederos con Cristo y eso significa que lo que le pertenece al Hijo también le pertenece a los que creen en Él. Esta herencia es integral, incluye paz en medio de la tormenta, provisión en tiempos de necesidad y gozo aun cuando las circunstancias son adversas. El escogido no se deja engañar por las mentiras de escasez porque entiende que su Padre es dueño de todo. La prosperidad también se manifiesta en relaciones saludables, en un corazón libre de amargura, y en la capacidad de disfrutar lo que se tiene sin caer en la comparación. Muchos miden su éxito en base a lo que ven en otros, pero el escogido aprende a disfrutar su propio proceso y a reconocer la mano de Dios en cada detalle. Esa gratitud es parte de su prosperidad, porque lo libra del veneno de la envidia y le permite valorar lo que tiene en sus manos. Una persona agradecida siempre experimenta más bendiciones porque su corazón está preparado para recibir con humildad lo que viene. Otra señal de prosperidad en los escogidos es la generosidad. Cuando una persona confía en que Dios provee, ya no tiene miedo de compartir lo que tiene. La generosidad abre puertas que la avaricia jamás puede abrir. El escogido entiende que prosperar no es acumular, sino ser un canal de bendición. Esa actitud atrae aún más provisión, porque Dios siempre confía más en quienes saben administrar y compartir con alegría. La prosperidad verdadera no se mide por lo que se guarda, sino por lo que se siembra en otros. El enemigo puede intentar traer momentos de escasez para sembrar miedo, pero el escogido lo interpreta como una oportunidad para ver milagros.
En medio de la necesidad se levanta con fe y recuerda todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Esa memoria le da fuerza para esperar en lo que vendrá. Muchas veces es en la escasez donde se experimentan los milagros más grandes, porque cuando ya no hay recursos humanos, la provisión divina se hace evidente. Así, la fe del escogido se fortalece y su confianza crece. La prosperidad integral incluye también salud espiritual y emocional. Un corazón en paz, una mente libre de ansiedad y un espíritu lleno de esperanza son riquezas que no tienen precio. El escogido valora esas bendiciones tanto como valora lo material, porque entiende que sin paz interior la abundancia externa no sirve de mucho. Esa prosperidad equilibrada lo hace vivir de manera plena y agradecida, reconociendo que todo lo que tiene proviene de Dios. Ese equilibrio lo diferencia del resto, porque no se aferra a lo pasajero, sino que invierte en lo eterno. La prosperidad de los escogidos se convierte en un testimonio vivo. Otros pueden ver cómo aun en tiempos difíciles logran mantenerse en paz, cómo disfrutan de lo poco, de lo mucho sin perder la gratitud y cómo siempre tienen algo que dar. Esa manera de vivir muestra que su prosperidad no depende de un sistema humano, sino de la fidelidad de un Dios que nunca falla. Y aunque los ataques intenten robar esa bendición, el escogido sabe que lo que Dios entrega no lo puede arrebatar ninguna fuerza contraria. Los milagros son la evidencia de que Dios camina con los que creen y perseveran. No se trata de historias antiguas que quedaron en las páginas de la Biblia, sino de una realidad que sigue viva para los escogidos. El enemigo quiere hacer pensar que los milagros son cosa del pasado o que solo suceden en casos excepcionales, pero esa es una de sus mentiras más grandes. El milagro es la manera en que Dios muestra que su poder no está limitado por la lógica humana ni por las circunstancias. Cuando un escogido levanta su fe en medio de la prueba, lo imposible comienza a abrirse paso y la gloria de Dios se manifiesta. Muchas veces el ataque espiritual busca apagar la expectativa de un milagro. El enemigo sabe que cuando una persona deja de esperar lo sobrenatural, comienza a conformarse con lo natural. Esa conformidad es peligrosa porque roba la esperanza y hace que el creyente viva resignado en lugar de vivir en fe. El escogido no permite que eso suceda. Aunque las circunstancias parezcan contrarias, sigue declarando que Dios puede hacerlo, que aún hay poder para sanar, restaurar y proveer. Esa actitud de esperanza activa lo sobrenatural, porque donde hay fe el cielo responde. Los milagros no siempre llegan en el tiempo que queremos, y ahí es donde la perseverancia se vuelve clave. El escogido entiende que esperar no significa que Dios ha olvidado, sino que está preparando algo mayor. Esa espera fortalece el corazón y purifica la fe, porque obliga a depender completamente del Señor. El enemigo intentará sembrar impaciencia y hacer creer que es mejor rendirse, pero los escogidos permanecen creyendo. Cada día que pasa sin ver el milagro se convierte en un día más de preparación para recibirlo. Esa constancia es la que separa a los que ven la gloria de Dios de los que se rinden en el camino. Los milagros también se manifiestan en las áreas más sencillas de la vida. No siempre se trata de grandes señales que sorprenden a multitudes, a veces son detalles pequeños que solo el escogido reconoce como la mano de Dios. Puede ser la provisión inesperada de algo necesario, una palabra de aliento en el momento exacto o una respuesta que trae paz en medio del caos. Estos milagros cotidianos son tan valiosos como los grandes porque recuerdan que Dios está presente en cada aspecto de la vida. Reconocerlos fortalece la fe y prepara el corazón para los milagros mayores. El escogido sabe que los milagros son un testimonio poderoso. No se trata solo de recibir una bendición personal, sino de mostrar al mundo que Dios sigue siendo real. Cada milagro tiene el poder de impactar a quienes lo presencian y de abrir corazones que estaban cerrados. Por eso el enemigo busca desacreditar o silenciar los testimonios, porque sabe que cuando se comparte lo que Dios ha hecho, la fe de otros se enciende. El escogido no esconde sus milagros, los proclama, sabiendo que cada testimonio puede despertar esperanza en alguien más. Los milagros también confirman el respaldo de Dios en el ministerio de los escogidos. No se trata de un esfuerzo humano ni de habilidades personales, sino de la intervención divina que muestra que el cielo está a favor. Cuando los milagros acompañan a la predicación o a la oración, se hace evidente que Dios mismo está confirmando su palabra. Esa realidad da confianza al escogido, porque entiende que no camina solo, sino que su fe está acompañada del poder del Espíritu Santo. Es esa combinación la que rompe cadenas y transforma vidas. El enemigo tratará de convencer que los milagros son coincidencias o casualidades, pero el escogido sabe distinguir la mano de Dios. Reconoce que lo que sucedió no fue un accidente, sino una respuesta directa a la oración y la fe.
Esa claridad lo hace vivir agradecido y con la expectativa de ver más. No se conforma con lo que ya recibió, sino que sigue creyendo por milagros mayores. Su fe se expande cada vez que experimenta uno, porque sabe que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. El escogido no busca los milagros como un fin en sí mismo, sino como una muestra del carácter de Dios. Cada milagro es un recordatorio de su amor, de su fidelidad y de su cuidado. Los milagros no son solo señales de poder, son expresiones de un padre que se interesa en cada detalle de la vida de sus hijos. Esa comprensión cambia la forma de esperar, porque ya no se trata de pedir lo imposible como un capricho, sino de confiar en que el milagro llegará porque Dios es bueno y siempre cumple su palabra. La fe es el fundamento que sostiene la vida del escogido y la fuerza que lo mantiene en pie en medio de los ataques espirituales. No se trata de una emoción pasajera que aparece cuando todo va bien, sino de una convicción profunda que se mantiene aun cuando todo parece derrumbarse alrededor. El enemigo sabe que si logra debilitar la fe, logra apagar la esperanza y detener el avance. Por eso la fe es la llave que abre las puertas de las promesas de Dios y lo que permite ver más allá de las circunstancias visibles. El escogido entiende que caminar por fe es caminar confiado en que Dios siempre tiene la última palabra. Tener fe no significa ignorar la realidad. Significa enfrentarla con la certeza de que no será la realidad la que tenga la última decisión. Un diagnóstico médico, una crisis financiera, una situación familiar complicada pueden parecer definitivos, pero el escogido sabe que el poder de Dios está por encima de cualquier circunstancia. La fe no elimina los problemas de la noche a la mañana, pero cambia la manera en que se enfrentan. Esa convicción hace que el escogido no viva prisionero del miedo, sino lleno de la esperanza de que todo puede cambiar en cualquier momento por el poder del Señor. El enemigo ataca con fuerza porque sabe que una fe firme es inquebrantable. Envía pensamientos de duda, voces de desánimo y situaciones inesperadas para tratar de quebrar la confianza en Dios. A veces los ataques son tan constantes que la tentación de rendirse parece fuerte. Pero el escogido ha aprendido que la fe no depende de lo que siente, sino de lo que cree. Esa diferencia es crucial porque los sentimientos cambian a diario, pero la palabra de Dios permanece firme. Esa palabra es el ancla que sostiene la fe cuando todo alrededor parece inestable. La fe se fortalece con la práctica diaria. No es algo que crece de la noche a la mañana. Cada oración levantada, cada promesa declarada, cada paso dado en obediencia, va construyendo un muro de confianza que el enemigo no puede derribar. El escogido entiende que la fe se alimenta y por eso busca constantemente llenarse de la palabra y rodearse de personas que también creen. Esa disciplina espiritual lo protege, porque cuando llega la tormenta, ya tiene el corazón preparado para resistir. No espera a que el ataque llegue para empezar a creer, sino que vive en fe todo el tiempo. La fe también es lo que abre la puerta a lo sobrenatural. Los milagros, la provisión inesperada y la restauración imposible llegan a la vida de quienes deciden creer a pesar de todo. El escogido no necesita ver para creer, sabe que primero debe creer para luego ver. Esa forma de vivir es la que activa el mover de Dios en su vida. Por eso el enemigo trabaja tanto en sembrar incredulidad, porque sabe que una vez que la fe se apaga, los milagros dejan de manifestarse. Pero cuando la fe se mantiene viva, los cielos permanecen abiertos y el poder de Dios se derrama. La fe no solo sostiene al escogido, también inspira a los que lo rodean. Cuando otros lo ven firme en medio de la adversidad, su vida se convierte en un testimonio que despierta esperanza. Esa es una de las formas más poderosas de predicar. No con palabras solamente, sino con una fe vivida en lo cotidiano. Ver a alguien que no se rinde, que sigue confiando a pesar de las dificultades, impacta más que cualquier discurso. Así, la fe no solo protege al escogido, sino que se convierte en un faro de luz para los demás. La batalla espiritual se siente más fuerte cuando la fe está débil, porque sin fe el enemigo gana terreno fácilmente. Pero cuando la fe está firme, los ataques pierden poder. No es que desaparezcan, pero ya no logran el mismo efecto, porque la confianza en Dios se convierte en un muro impenetrable. El escogido entiende que la fe no lo libra de enfrentar pruebas, pero sí lo equipa para salir victorioso de todas ellas. Esa certeza lo mantiene en paz, porque sabe que mientras su fe esté activa no habrá ataque que pueda destruirlo. Vivir por fe es una decisión diaria que exige valentía y perseverancia. Es levantarse cada mañana creyendo que Dios está en control, aunque los ojos vean lo contrario. Es caminar confiado en que cada paso de obediencia lo acerca más al cumplimiento de las promesas. La fe no es un concepto abstracto, es una práctica real que se refleja en las decisiones, en las palabras y en la actitud frente a la vida. Por eso el escogido cuida su fe como el tesoro más valioso, porque sabe que mientras la conserve viva,
Todo lo demás se alineará conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios.